Hola a todas y todos, esta es la primera clase de nuestro seminario de Introducción a la Fenomenología Genética de Edmund Husserl. Y lo que vamos a hacer hoy es una breve introducción a nuestro autor. Eh, Vamos a ver algunas nociones básicas de su pensamiento y después vamos a hacer una periodización de su obra y sus momentos para ver en qué lugar de esta vastísima producción filosófica se encuentra nuestro tema, o sea, la fenomenología genética. Habría que decir, ante todo, que esta idea de fenomenología genética lo que busca para Husserl es estudiar cómo la conciencia se origina a partir de la conciencia. O sea, vamos a ver que un concepto central en la fenomenología husserliana es la conciencia, que en términos generales puede superponerse con la noción de sujeto, y a partir de la fenomenología trascendental, esta noción de sujeto va a ser pensada como constituyente, o sea, la conciencia es el fundamento trascendental de todo lo que hay, o sea, es el fundamento, es lo constituyente que se separa de lo constituido. Ahora vamos a ver un poco cómo opera esto en Husserl. Pero el tema de la fenomenología genética es cómo esta subjetividad, esta conciencia, se desarrolla de manera trascendental. O sea, no es un estudio empírico, sino cuáles son las condiciones de posibilidad, cuáles son eh, los niveles de constitución que tiene este desarrollo de la subjetividad trascendental. Pero eso vamos a verlo en unos momentos. Ante todo, o en primer lugar, vamos a hacer algunas referencias generales sobre nuestro autor. Entonces, el nombre completo de Husserl es Edmund Gustav Albrecht Husserl. Nace en 1859 en Prosnitz, que es Moravia, es una región que en el presente pertenece a República Checa, pero que hacia mediados del siglo XIX formaba parte del área de influencia de, de Prusia, digamos. Alemania todavía no estaba constituida como una entidad estatal, pero es una región donde se habla alemán, las instituciones educativas se imparten en alemán, o sea, el alemán es la lengua culta, y Husserl forma parte de esta, este, digamos, población alemana, de cultura alemana, que está instalada ahí. Incluso hoy en día, por ejemplo, en la Universidad Karlova de Praga se siguen impartiendo clases en alemán para mostrar como que hay una continuidad eh, de la lengua y la cultura alemana en la República Checa actualmente. Así que bueno, Husserl nace en ese contexto, su familia es de origen judío, él mismo no es un, digamos, no es un practicante de la religión, pero pertenece a ese ámbito identitario, y vamos a ver que eso va a repercutir negativamente en los últimos años de su carrera, que en muchos sentidos son muy, bueno, toda la obra de Husserl es muy productiva y todo su proceso creativo es bastante eh, rico en cada momento de su producción, pero va a repercutir negativamente en esa última etapa. Y como decía, nace ahí, en Prosnitz, y muere en Friburgo, en Freiburg, en el sur de Alemania, donde se retira como docente. Bueno, lo retiran como docente en 1933, tengo entendido. Con el ascenso del nazismo. O sea, básicamente Husserl se retira, sigue produciendo. Hay una vasta producción de manuscritos que quedan sin publicar. Una cosa importante para pensar la obra de Husserl
es distinguir dentro de su corpus, distintos tipos de obras. En primer lugar, tenemos las obras que el propio Husserl concibió para ser publicadas, ¿no? Como las que vamos a ver a continuación, pero investigaciones lógicas, ideas, meditaciones cartesianas, la crisis, lógica formal y trascendental, experiencia y juicio, aunque esas son póstumas. Son obras que el propio Husserl escribe, elabora y participa en todo el proceso de edición de ese texto, o sea, como que él supervisa todo el proceso, y eso es una parte muy reducida de la producción husserliana, junto a este primer grupo, digamos, de obras publicadas por el propio autor. Tenemos además los cursos que da en la universidad, digamos las que son comúnmente llamadas lecciones, que bueno, es el material que Husserl prepara para dar las clases. Un caso paradigmático de estas lecciones que luego son publicadas como libro son las lecciones de Fenomenología de la Conciencia Interna del Tiempo, este texto que está muy bien traducido al castellano y del que nos ocuparemos en su momento en el seminario. Verónica es una experta en el tema. Pero bueno, esta obra, que corresponde a un curso que da Husserl en la Universidad de Gotinga en 1904-1905, luego de un arduo proceso de edición, aparece publicado en 1928 por Heidegger, o el editor, dicen que Heidegger, aunque verán con Verónica que parece que Heidegger solo puso su nombre ahí, y la que editó el texto fue Edith Stein. Pero entonces tenemos el primer grupo de textos, que son los libros, las obras publicadas por Husserl en vida, conscientemente, haciendo un libro de filosofía. El segundo grupo de textos dentro del corpus son las lecciones, y estas sobre el tiempo son como el caso más eminente de este segundo grupo de textos, que en este caso particular fueron supervisadas por el propio Husserl. O sea, Husserl vio el resultado de eso y lo aprobó, y junto a eso tenemos otro grupo de materiales que son los manuscritos. Los manuscritos son los papeles de trabajo con los que Husserl pensaba. Hay algo importante para señalar acá, y es que el modo de producción husserliano está muy emparentado con la escritura. O sea, el pensamiento se desarrolla en la propia escritura. O sea, la escritura no es, digámoslo así, una capa meramente expresiva, sino que la elaboración del pensamiento presupone el trabajo de escritura. Entonces, Husserl, que pensaba mucho, escribía mucho, y todo ese corpus de material de investigación que no terminó de cuajar ni en un curso universitario, ni en un libro, constituye la mayor parte de la producción husserliana. O sea, estos manuscritos, que muchas veces son versiones de los cursos que da en la universidad, otras son versiones de las obras, por ejemplo, escrituras alternativas de parágrafos y demás, y otras veces son directamente material puramente de investigación, exploratorio. Este grupo se denominan manuscritos, y como les decía, forman la mayor parte de la producción husserliana. En general, son los textos, si hacemos una gradación entre las obras publicadas por Husserl, las lecciones que reciben su supervisión y estos manuscritos, hay una creciente dificultad de lectura, ¿no? Entre una obra elaborada para ser directamente leída, dirigida a un público específico, y un manuscrito de trabajo que no tiene, o el autor no está pensando directamente en un lector, sino que es más bien el desarrollo del pensamiento. Estas obras
nosotros vamos a trabajar puntualmente con un grupo de manuscritos que son los manuscritos de Bernau, que son muy importantes para nuestro tema porque son el comienzo de la fenomenología genética en 1917. Ahora vamos a ir a ver un poco sobre eso. Pero les decía que todo este material estuvo en peligro porque con el ascenso del nazismo en 1933, Husserl se le prohíbe la docencia y comienza a ser perseguido. Todo eso termina en que le quitan su casa en Freiburg y cuando muere Husserl en 1938, bueno, ya está en una situación medio desesperada, le ofrecen exiliarse en los Estados Unidos, él se niega, bueno, la mujer termina yendo, pero ahí aparece una figura importante que es el padre Van Breda, que es un sacerdote católico que va a estudiar con Husserl a Freiburg y es el que se ocupa de recoger todo ese material que estaba en la casa de Husserl, que son 40.000 páginas manuscritas en estenografía Gadelberger. O sea, Husserl no escribía estos textos exploratorios en alemán, sino en un tipo de escritura simplificada, que es la estenografía, que era muy frecuente en la época. Hoy en día creo que se sigue usando en los tribunales o en algunas cuestiones muy específicas, pero ya no sé, no es de uso corriente. Hay otros medios más adecuados para registrar el pensamiento así fluido. Pero bueno, entonces esta escritura en estenografía, estas 40.000 páginas, son transportadas vía diplomática a Bélgica, a la Universidad de Lovaina, justo en Louvain, en la ciudad de Louvain, que está en el límite entre Bolonia y Flandes. Así que, o sea, hay dos Lovainas, está Lovaina la Nueva, que forma parte de la parte francófona de Bélgica. El archivo Husserl, que es lo que inaugura Van Breda en la Universidad de Lovaina, está en la Universidad Católica de Lovaina, que está en el norte, o sea, en la parte de habla neerlandesa. Así que bueno, a partir de prácticamente la muerte de Husserl se inaugura el primer archivo y ahí comienza el proceso de edición de las obras completas de Husserl que forman la serie husserliana. Bueno, les decía que estas obras comenzaron a ser editadas en el archivo Husserl de Lovaina y conforman la serie husserliana, que son estos volúmenes, ¿no? En general son la edición crítica de Husserl. Vamos a después aprender cómo se cita y cuestiones técnicas. Una cuestión interesante de la producción husserliana es que Husserl sigue sacando libros. Bueno, no él mismo, pero sí, su trabajo sigue siendo publicado. Y eso es relevante para nosotros, porque los textos que conforman este universo de la fenomenología genética siguieron siendo el primer texto, seguramente son los análisis de la síntesis pasiva, publicados en 1966, pero bueno, a partir de la década del 2000, sobre todo, comenzaron a salir otras obras, por ejemplo los manuscritos de Bernau, que aportan capas interpretativas, sobre todo a la producción husserliana en los años 20 y 30. Así que, en cierto sentido, esta discusión o estas clases que vamos a dar son sobre temas que revisten cierta actualidad filosófica, ¿no? Sabemos que en el caso de los filósofos la actualidad es una noción bastante relativa. Bueno, dicho esto, para más o menos ordenarnos y para ver cómo está compuesta la obra husserliana, voy ahora a dar algunas referencias muy elementales sobre ciertas nociones centrales del pensamiento husserliano. Ante todo, habría que decir que Husserl no tiene una formación como filósofo, o sea, él no se forma como filósofo, no estudia filosofía, sino que estudia matemática y astronomía y algunas otras disciplinas, pero sobre todo matemática.
Y eso lo vamos a ver expresado en su primera producción filosófica, que está orientada al problema de la matemática, puntualmente al problema de la fundamentación de la matemática, que es algo bastante, eh, es un tema bastante candente hacia fines del siglo XIX en el ámbito eh, cultural alemán, digamos así. Ahora vamos a ir a eso, a decir algunas cositas sobre eso. Pero una noción central que atraviesa la mayor parte de la producción husserliana, yo creo que diría, sin riesgo de equivocarme, toda la producción husserliana, es la noción de intencionalidad. Seguramente como saben, y si no lo saben se los cuento, la noción de intencionalidad podría sintetizarse en la idea que la conciencia siempre es conciencia de. Esta idea eh, la difunde, o le llega a Husserl a partir de Franz Brentano. Husserl asiste a los cursos de Brentano, que Brentano estaba dando en Viena. Otros asistentes famosos, u otro asistente famoso es Freud. Como que Brentano es una figura muy relevante, sobre todo en este ámbito cultural alemán, digo. Y la idea básicamente es que uno no puede ser consciente sin ser consciente de algo. O sea, que la conciencia supone estar dirigido, esta intencionalidad a su objeto. La noción de intencionalidad tampoco es un invento de Brentano, sino que Brentano la toma de la filosofía medieval, porque en la filosofía medieval esta noción aparece asociada a cierto tipo de actos que son los actos volitivos. O sea, creer es querer algo. Lo que hace Brentano es generalizar esta propiedad de los actos volitivos a todos los actos de la conciencia, fundamentalmente a los actos de representación, que son para Brentano el nivel más bajo de actos. Sobre eso se fundan actos de nivel superior, por ejemplo, los actos judicativos. La noción de intencionalidad aparece en Brentano en el marco de un intento por fundar lo que él llama, o lo que aparece en una obra muy importante de Brentano, que es la psicología en sentido empírico, intentar encontrar la nota distintiva que describe a los actos psíquicos, que es fundamentalmente es esta noción de intencionalidad. Esto tampoco es algo descontextualizado, sino que la psicología como ciencia, como disciplina, también se está constituyendo en estos mismos años. Quizás el hito más relevante sea la fundación del primer laboratorio de psicología experimental en la ciudad de Leipzig por parte de Wilhelm Wundt. O sea, la psicología como disciplina científica se está constituyendo en estos años, al igual que la lógica y la matemática como la conocemos actualmente, ¿no? Pero en el caso de la psicología, este primer intento fundacional atribuido por la historiografía a Wundt, lo que hace es intentar definir a esta disciplina, la psicología, a partir de los métodos y el estilo de ciencia de las ciencias naturales. O sea, de ahí la idea de fundar un laboratorio de psicología experimental. Básicamente, si uno va a leer las obras de Wundt, lo que se va a encontrar son con estudios cuantitativos, por ejemplo, sobre todo estudios de la percepción, ¿no? Hay aparatos específicamente diseñados y se toma el tiempo que demora un sujeto en percibir tal o cual estímulo. Todo eso después se generaliza. O sea, es un estudio cuantitativo siguiendo, digamos, la inspiración de las ciencias naturales, o sea, la ciencia en sentido eminente, o lo que se consideraba la ciencia en sentido eminente. Esa asimilación, digamos, de la ciencia a las ciencias naturales es algo que tiene vigencia, mucha vigencia, creo que llega incluso hasta nuestros días en ciertas interpretaciones un poco sesgadas, pero bueno, que siguen siendo eficaces.
Y en este contexto de discusión del modelo de las ciencias naturales, habría que señalar también el trabajo fundamental de Dilthey en la distinción entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. O sea, como que toda esa producción aparece enmarcado en este proceso general en que las disciplinas científicas se van conformando, algunas disciplinas científicas, no la física, que ya estaba constituida como ciencia antes, pero digamos, la psicología puntualmente se está conformando como disciplina, y el primer intento que podemos situar en Wundt, estoy haciendo una generalización bastante violenta, pero bien documentada, digamos, es como el sentido común de la historia de la psicología el que estoy transmitiendo acá. Pero a partir del trabajo de Dilthey se intenta empezar a cuestionar esta asimilación de ciencia a ciencia de la naturaleza. Aparece la noción de ciencias del espíritu, tienen características propias, y en ese sentido y en esa línea me parece que hay que inscribir el intento brentaniano por fundar una psicología no a partir del modelo de las ciencias naturales, sino de encontrar en el propio fenómeno psicológico un elemento distintivo para construir a partir de ahí esa ciencia. Tampoco habría que soslayar que la psicología en sentido brentaniano sea la psicología que entendemos hoy en día, está mucho más próximo de un ensayo filosófico. Pero bueno, lo que nos interesa acá señalar es que en sentido muy general, Brentano distingue entre dos tipos de fenómenos: los fenómenos psíquicos, que son los que habíamos dicho que se caracterizan por la intencionalidad, y los fenómenos físicos, que son, dicho rápidamente, los objetos a los que se remiten intencionalmente los fenómenos psíquicos. Es el contenido, ¿no? El fenómeno físico de los actos o fenómenos psíquicos. Mientras unos son intencionales, los otros son el contenido de esa dirección intencional. Habría que decir también que en el caso de Brentano, tanto los fenómenos físicos como los fenómenos psíquicos tienen una existencia, digámoslo así, mental. O sea, no es que los fenómenos físicos remiten a un mundo que está más allá de la conciencia, sino que son elementos de conciencia, ambos dos. Y lo que señala Brentano es que entre los fenómenos físicos, o sea, el contenido de estos actos, los fenómenos psíquicos, y el mundo que está más allá de la conciencia, hay una relación de signo. O sea que, en términos metafísicos, ontológicos, si se quiere, lo que la filosofía brentaniana es una suerte de kantismo intencional. ¿Sí? Hay un más allá, nouménico, una cosa en sí que es el origen de los fenómenos físicos. Y estos fenómenos físicos, dice, son signo de esto nouménico que está más allá en el mundo. De manera que, desde un punto de vista, como les decía, metafísico, ontológico, la de Brentano es una suerte de kantismo, ¿no? Donde tenemos un ámbito fenoménico y un ámbito nouménico que está más allá de la representación, pero que tiene una relación con esta representación, que es a lo que tenemos acceso efectivamente. Y este es un asunto central, porque a lo que nos lleva es al problema de la representación en términos generales. O sea, el tema de la representación es, como sabrán, un tópico central de la filosofía moderna. O sea, un hilo conductor que uno podría trazar entre las grandes corrientes de la filosofía moderna, y en esto hay que dejar siempre entre paréntesis al espinosismo, que está
en otra liga, que está haciendo otra cosa muy diferente, pero si pensamos estas grandes corrientes como lo que uno estudia eh, en los cursos de historia de la filosofía moderna, o sea, el empirismo, el racionalismo y el criticismo, en estos tres casos, en estas tres grandes vertientes, eh, lo común, o un elemento común, un fondo común que nos permite hablar de la modernidad en un sentido muy general, pero que establece, digamos, un piso para, para todos esos autores, es la idea de que el dato inmediato es la representación, o sea, un contenido que ahora podríamos llamar de conciencia, pero que tiene, o sea, tiene en cada una de estas vertientes distintas acepciones, ¿no? Si uno piensa en Descartes, ¿no? Que podríamos también ubicar en esta historia de la filosofía hecha muy a grosso modo como el fundador de la modernidad, lo que aparece como certeza del coito, el coito, digamos, el hecho de que pienso, es que ese pensamiento, dice Descartes, son imaginaciones, son representaciones de muchos y de muchos tipos diferentes, pero el asunto cartesiano es que yo eh, tengo representaciones, o sea, hay representación. El asunto, en todo caso, es qué relación hay entre esta representación que yo tengo, entre este contenido de conciencia, digámoslo en esta terminología fenomenológica, y su referente objetivo. O sea, qué relación hay entre la representación y el mundo. Esto que estoy diciendo es lo que se conoce como el problema de la existencia del mundo exterior. O sea, qué relación habría entre aquello de lo que tengo a lo que tengo un acceso inmediato, mis propias representaciones, y los objetos que parecen estar referidos por esas representaciones. En el caso cartesiano se sabe la manera que tiene Descartes de resolver este asunto es recurriendo a la mediación divina. O sea, básicamente, una vez que yo establezco que soy una cosa que piensa y que esa cosa que piensa tiene unos pensamientos, unas representaciones, lo que tengo que hacer es indagar dentro de ese campo de representaciones y establecer los distintos géneros de representaciones que me habitan. Entre esos está la idea de Dios. Y la idea de Dios es una representación especial, particular, porque es como una idea infinita que tiene un contenido que parece exceder mi posibilidad de crear representaciones, porque yo soy un ser finito, así estoy definido, entonces esa representación no puede tener su origen en mí. Esta es una paráfrasis de uno de los argumentos de la existencia de Dios, pero básicamente si yo tengo la representación de Dios es porque, como dice Levinas, es Dios el que viene a la idea, no soy yo el que crea la idea de Dios, sino que Dios viene a mí en esa representación de Dios. Entonces, si Dios existe y tiene todas esas propiedades que le atribuyo habitualmente, entonces no puede engañarme, de manera que la compulsión que yo tengo a creer que hay un más allá de mi representación, o sea que no solo hay representaciones, sino que hay algo referido por esas representaciones que guarda cierta relación con las representaciones que tengo, bueno, si yo tengo esa compulsión y Dios existe y es bueno, tal como creo, entonces debe haber algo más allá de mí mismo, de mi representación, que se parezca más o menos a la representación que tengo de eso. O sea, esto básicamente es el paralelismo entre la res cogitans y la res extens, o sea, entre el pensamiento y las cosas extensivas materiales. En el caso del empirismo, tomemos el caso de Hume, que es seguramente el filósofo moderno que tiene una conciencia más clara del problema de la representación. Bueno, ahí
podemos encontrar dos posiciones en Hume. Una primera posición más próxima al empirismo de Locke, donde se afirma que las impresiones, que son representaciones, o sea, son contenidos mentales, tienen su origen en un más allá. Hay una relación causal entre mis impresiones y el mundo, digámoslo así rápidamente, y estas impresiones luego se copian como ideas, que es en verdad con lo que opera la mente, o sea, los principios de asociación operan con ideas, y a partir de esas asociaciones, de las leyes de asociación, o sea, la contigüidad, la causalidad, la semejanza, bueno, se constituyen a partir de ideas simples, ideas más complejas, como por ejemplo la idea de Dios. Bueno, decía, uno puede distinguir entre un momento más lockeano en Hume, donde se establece una relación de fundamentación entre el mundo y las impresiones que tengo del mundo, las impresiones simples, sensibles que tengo del mundo, y un segundo momento más escéptico donde donde Hume, y esto es algo que Husserl va a decir, por eso la confusión, donde Hume dice, bueno, yo no puedo emitir un juicio acerca de algo que está más allá de lo dado, o sea, que está más allá de la representación, porque eso sería ser metafísica. De hecho, hay un pasaje de Investigaciones Lógicas en la introducción de Investigaciones Lógicas que Husserl escribe en 1903 en la reedición de Investigaciones Lógicas escrita en el mismo año en que publica Ideas, donde dice exactamente lo mismo. O sea, el problema de la existencia del mundo exterior es un asunto metafísico. Nosotros nos tenemos que atener a lo que se da, y lo que se da es, bueno, una representación, digámoslo rápidamente. Bueno, y en el caso de Kant, este es un breve repaso de historia de la filosofía moderna, ya sabrán ustedes todo esto que les estoy diciendo. En el caso de Kant, bueno, el asunto es más complejo, hay una relación de constitución entre el sujeto y su objeto, pero de todas maneras sigue persistiendo la necesidad de establecer una vinculación entre el ámbito fenoménico, el ámbito representativo, y lo nouménico y la cosa en sí. Kant ahí señala en la crítica de la razón pura que la cosa en sí es causa de el fenómeno, o sea, de las intuiciones sensibles, y eso es sumamente problemático porque la causalidad es una categoría que solo se predica de las representaciones. O sea, esa es toda la magia de la crítica de la razón pura. O sea, yo puedo conocer lo que constituyo porque tengo una dotación trascendental que me permite estructurar el objeto conforme a esas reglas, esos principios de unión que son las categorías, pero no puedo ir más allá de eso. Si voy más allá de eso, estoy haciendo metafísica en el mal sentido, no esta metafísica natural de la que habla Kant, sino metafísica en el sentido dogmático. Estoy queriendo hablar de algo sobre lo que no tengo una donación sensible, intuitiva. Pero ¿cuál es el problema de eso? Bueno, que al sostener que hay una relación causal entre lo nouménico y lo fenoménico, yo estoy usando una categoría, o sea, un principio de unión que se predica de las representaciones para pensar la relación entre las representaciones y la cosa en sí. Así que este problema, el problema de la relación entre la representación y el mundo, dicho así rápidamente, es algo que está presente en la filosofía moderna, que ese mismo problema en Kant va a ser el asunto de discusión del idealismo y todo lo que se sigue de eso. Nosotros no vamos a hablar para nada de eso, pero que aparece sí en el trasfondo de la fenomenología. O sea, el pensamiento husserliano maduro, el pensamiento trascendental, lo que va a sostener a partir de la idea de intencionalidad es que este problema no es tal porque la representación, al ser intencional, está dirigida
no a otra representación, como en el caso de Brentano. Por eso les decía que Brentano en términos ontológicos es una suerte de kantismo intencional. O sea, en Kant no está la noción de intencionalidad, esa idea de que la conciencia es conciencia de, es un aporte específicamente brentaniano, pero en términos ontológicos, metafísicos, en el caso de Brentano yo tengo un pensamiento, una conciencia intencional que sin embargo intenciona representaciones, o sea, es una relación entre representaciones, es algo que ocurre en la inmanencia de la conciencia. Y les decía, lo que vamos a ver en Husserl, en el pensamiento maduro de Husserl, es la idea, que puede parecer muy de sentido común, pero que justamente por eso, porque es muy de sentido común y por eso es lo más difícil de ver, como diría Heidegger de los anteojos que porto, o sea, no estoy viendo los anteojos, los estoy viendo en la cámara, sí, pero es lo último que vería, estoy viendo aquello a lo que me estoy dirigiendo. Así que bueno, esta idea entonces de Husserl de que la representación se dirige directamente al mundo, o sea que la conciencia está abierta, dirigida al mundo. Entonces que no hay una mediación representativa entre el sujeto y el mundo, sino que el sujeto está dirigido a la cosa misma del mundo, a las cosas, y no solo va a decir eso el Husserl trascendental, sino que el sujeto constituye esas cosas a las que está dirigido intencionalmente. Bueno, esta es una brevísima introducción de la noción de intencionalidad para ponerla en el contexto filosófico en el que se inscribe. O sea, para que no creamos falsamente que a Husserl se le ocurre todo esto de la nada, puesto que a Husserl se le ocurren un montón más de cosas a partir de esto, pero la noción de intencionalidad aparece inscripta en un problema que podemos rastrear ya en la modernidad y que en cierto sentido es heredero de la discusión con la modernidad. O sea, en Husserl entonces podemos hablar de un abandono de ese representacionismo moderno para pensar otra relación entre el sujeto y el mundo. Así que una vez dicho esto, una vez que ya tenemos, aunque ya sabemos algo acerca de la noción de representación, lo que vamos a hacer, y con esto vamos a terminar esta primera clase introductoria a la fenomenología husserliana, es ver cómo la obra de Husserl atraviesa distintos momentos y cómo estas nociones intencionales o esta interpretación intencional de la conciencia tiene distintos momentos en el desarrollo. En este cuadro que ustedes están viendo, que también es muy esquemático, podemos distinguir entre, digamos, tres grandes o dos grandes periodos en la producción husserliana, entre un periodo prefenomenológico y un periodo de desarrollo de la fenomenología, y al interior de la fenomenología entre dos grandes momentos. Lo que podemos llamar fenomenología descriptiva y la fenomenología trascendental. Pero detengámonos en este primer periodo, en la etapa prefenomenológica, que corresponde a la producción husserliana de la década de 1890. Como les decía, Husserl no tiene una formación filosófica, sino que es un matemático, pero es un matemático que se interesa por la matemática en un sentido filosófico. O sea, el asunto de Husserl es la fundamentación de la matemática. Y esto es algo que tampoco está haciendo Husserl solo, sino que esto se inscribe dentro de una más amplia discusión. Pensemos entonces que este primer periodo, en la década de 1890, Husserl se inscribe en una discusión que está teniendo lugar, que es la discusión sobre el estatus de la lógica y de la matemática. Y ahí también aparece
la psicología como otra disciplina que también está en formación, como les decía hace un instante. Entonces, eh, para situarnos, no es que Husserl está haciendo esto en soledad, esto es una discusión donde hay otras figuras muy importantes, ante todo Frege. La conceptografía es un texto que aparece también en estos años. Y básicamente, para decirlo muy rápidamente, la discusión es en torno a la fundamentación de la lógica. O sea, es en qué está fundada, en qué están fundadas las verdades lógicas. Y de una manera bastante esquemática podemos decir que la discusión estaba planteada entre una corriente que intentaba fundar esas verdades lógico-matemáticas que se caracterizan por su apodicticidad, que son proposiciones universales y necesarias, o sea que pretenden ser verdaderas en todo contexto. Bueno, ¿en qué se funda eso? ¿Qué es lo que funda esa verdad? Una posición más cercana al empirismo es lo que se conoce como psicologismo, que intenta reconducir esas proposiciones a los actos que sujetos concretos, empíricos, realizan para llevar a cabo esos enunciados. ¿Cuál es el problema de una posición psicologista? Bueno, es que si yo reduzco las verdades lógico-matemáticas caracterizadas por la apodicticidad a actos concretos de sujetos concretos, empíricos, entonces toda verdad se vuelve inductiva. O sea que las tautologías se volverían probables, porque dependen de la repetición de actos. O sea, los sujetos dicen igual a muchas veces, les parece que siempre eso es verdadero y por lo tanto es probable que sea un enunciado verdadero, pero no podemos advertir el futuro a alguien le va a parecer, alguien que piense bien, que no sé, el principio de identidad no se aplica. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, si yo intento fundar una verdad apodíctica en un proceso mental empírico, lo que hago es comprometer la apodicticidad para volverla probable. Eso por el lado del así llamado psicologismo. La posición rival, el logicismo, bueno, sostiene que en realidad las proposiciones verdaderas lo son porque se refieren a verdades que son independientes del hecho de que haya sujetos empíricos que las pronuncien o las piensen, sino que están en una suerte de platonismo de la verdad. De hecho, esa es la posición que, por ejemplo, tiene Frege, donde todas las proposiciones verdaderas remiten a la verdad que abarcaría todas las proposiciones verdaderas posibles. O sea, cuando yo enuncio una proposición verdadera, lo que fundamenta la verdad de esa proposición es que eso ya está ahí dado antes de que yo la enuncie. Esto es mucho más complejo, pero porque bueno, aparecen las distinciones entre sentido y referencia, bueno, una serie de complejidades que nosotros no nos vamos a meter porque no son nuestro tema, pero básicamente lo que tenemos es esta oposición entre una interpretación empirista, más empirista, que sería el psicologismo, con el riesgo de destruir la naturaleza apodíctica de las proposiciones lógico-matemáticas, y una posición más platonizante que garantiza la apodicticidad, pero nos compromete en términos ontológicos con, por ejemplo, la existencia de la verdad y cosas por el estilo. O sea, Meinong, por ejemplo, que es otro autor que está en estas discusiones, también estaría en esta posición más platonizante, el propio Frege, ¿no? Como decíamos. Entonces ahí aparece la obra de referencia, que yo acá puse la filosofía de la aritmética,
donde, por ejemplo, en el caso del concepto de número, esto es otro asunto que está en plena discusión, ¿por qué es importante? Vamos a poner el ejemplo del concepto de número, ¿no? Cómo Husserl piensa el concepto de número, porque el número es la base de la aritmética, o sea, de las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, que se considera que son la base de toda la matemática. Entonces, tener un concepto de número es fundamental para fundamentar, valga la redundancia, a la propia matemática y a todos los niveles que tiene el pensamiento matemático. Entonces, Husserl se inscribe en esa discusión y sostiene que, que el número debe ser reconducido a la operación de contar. Husserl dice que un número es el reconocimiento de una diferencia abstracta, o sea, como que yo distingo una cosa de la otra sin detenerme en las propiedades intrínsecas que tienen, por ejemplo, dos libros, sino que es el mero reconocimiento de la diferencia lo que hace a el número 2, por ejemplo. Si reconozco tres diferencias, bueno, así, el 4 y así. Perdón, si reconozco tres diferencias sería el número 3, bueno, no sé, se entiende la idea, o sea, como que lo que yo estoy haciendo es, hay un acto de reconocimiento de que existe una diferencia entre determinadas entidades y eso, ese reconocimiento de una diferencia abstracta, es lo que funda al número, que es el correlato de esa operación. No vamos a entrar en la discusión que existe si en efecto Husserl es o no psicologista en esta primera década, por eso aparece en el cuadro con un signo de interrogación. Lo que sí es cierto es que la posición husserliana le vale un debate bastante acalorado con Frege. También es un ámbito de discusión dentro del propio husserlianismo si la crítica de Frege es lo que lo hace abandonar esta primera posición. Lo que sí sabemos es que Husserl, como consecuencia de esta primera incursión en el campo de la fundamentación de la matemática, funda la fenomenología. Y eso ocurre puntualmente en 1900 con la primera gran obra de Husserl, que son las investigaciones lógicas. Si uno va a leer las investigaciones lógicas, lo que se va a encontrar es que toda la primera parte de la obra, que Husserl, el primer libro se llama Los prolegómenos, son un alegato antipsicologista. O sea, Husserl ahí, por las críticas que recibió, sea cierto o no que su posición es psicologista o no lo sea, no nos importa eso, la cuestión es que se lo critica por su psicologismo y Husserl siente la necesidad de distanciarse de esa posición teórica. Entonces, lo que tenemos en la primera parte de investigaciones lógicas es esto. Los prolegómenos son por qué el psicologismo está muy mal. Y Husserl ahí pasa revista de una serie de argumentos, sobre todo de psicólogos, donde, bueno, los rebate sistemáticamente. Y lo que él intenta hacer es fundar una posición intermedia entre el psicologismo y el logicismo. Y la fenomenología aparece en ese contexto como una manera de terciar entre estas dos posiciones antagónicas, como a partir de la noción de intencionalidad. O sea, lo que vamos a tener en el Husserl de investigaciones lógicas es un intento por reconducir estas verdades lógico-matemáticas, estos objetos ideales, que son las proposiciones de la lógica y de la matemática, a los actos en los que están fundados, pero evitando a toda costa considerar estos actos, que Husserl llama vivencias, en sentido psicológico. O sea, lo que Husserl va a intentar hacer es decir, no es que esos objetos ideales existen independientemente de los sujetos que los piensan o los sujetos que se refieren a ellos, o sea, no hay una suerte de platonismo, pero sin embargo esos objetos ideales son trascendentes
al sujeto que lo piensa. Son objetividades referidas intencionalmente, que no están contenidas en la vivencia que efectivamente que los piensa o que se refiere a ellos, sino que están referidas por esas vivencias. O sea, que existen en esta relación intencional, que son trascendentes, pero a la vez que las vivencias, los actos que se refieren a esos objetos, no vamos a tomarlos como estados psicológicos reales de sujetos concretos. Si hiciéramos eso, caeríamos en la trampa del psicologismo y comprometeríamos la naturaleza apodíctica de las proposiciones lógico-matemáticas. Entonces, en investigaciones lógicas, lo que vamos a tener es, además de muchos desarrollos muy interesantes en muchos niveles, por ejemplo la meriología, o sea, la teoría de los todos y las partes, que es el tema de la tercera investigación lógica. Hay una de las investigaciones dedicadas al tema de los actos. Bueno, lo que dice Husserl, que él lo que está intentando hacer es una teoría de la teoría. O sea, como que antes de toda teoría, de formular una teoría en general, es necesario un estudio sistemático sobre los actos que hacen posible la teoría, o sea, el conocimiento. Entonces, el propio Husserl, en esta introducción a las investigaciones lógicas, sostiene que la fenomenología es ese estudio previo sobre los actos que hacen posible todo conocimiento en general. O sea, es una teoría de la teoría, es una matesis universalis, es la condición de posibilidad de toda elaboración teórica. O sea, yo no puedo pretender tener un conocimiento sin antes explicitar cómo es posible el conocimiento en general. Esa explicitación de cómo es posible el conocimiento en general es la fenomenología. Ahora, desde un punto de vista ontológico, y esto es lo que justifica que cuando uno va a estudiar nociología en la carrera de filosofía de la UBA, estudie Husserl. ¿No? Uno se podría preguntar, ¿por qué nociología hacía Husserl? Bueno, porque Husserl mismo piensa que lo que él está haciendo es una nociología pura, una epistemología pura, o una teoría de la teoría. Ahora, desde un punto de vista metafísico, ontológico, el Husserl de investigaciones lógicas se limita a establecer un vínculo intencional entre los actos y los objetos referidos por esos actos, pero no se expide respecto a la naturaleza ontológica de esos objetos referidos. O sea, yo puedo percibir un libro, puedo intencionar una proposición, emitir un juicio, pero el estatus ontológico de eso que aparece como correlato intencional del acto, eso no es asunto de la indagación fenomenológica. Por eso, en el cuadro este que tenemos acá, señalamos que el método que lleva adelante Husserl en las investigaciones lógicas es la exclusión, la Ausschluss. Es una exclusión metodológica. Yo me mantengo en aquello que se me da en sentido inmediato e indubitable, a saber, mis propias vivencias. Y esto es un asunto que Husserl, o al menos yo creo que esto sí atraviesa toda la producción husserliana, incluso la de la década de 1890, siempre se va a mantener firme. O sea, aquello sobre lo que yo tengo o con lo que tengo una relación inmediata y en términos nociológicos indubitable, es con mi propia experiencia. Yo tengo experiencia, hay vivencia, que es el término técnico que utiliza Husserl para referirse a el modo en que la experiencia se me presenta inmediatamente, o sea, como vivencia. Yo vivo algo y eso que estoy viviendo, eso que estoy experimentando, la vivencia, tiene el rasgo esencial de la intencionalidad. Ahora, en el caso de investigaciones lógicas,
esa relación intencional todavía no es entendida como una relación de constitución, sino una mera constatación. Hay vivencias, analizo las vivencias, encuentro que son intencionales, que están dirigidas a algo diferente de ellas mismas, pero el estatus ontológico tanto de las propias vivencias como de sus correlatos objetivos, eso queda excluido de la indagación fenomenológica. Porque si yo lo hago, estoy trascendiendo o estoy yendo más allá de lo efectivamente dado. Yo sé que hay vivencias, sé que mis vivencias son intencionales, o sea que apuntan a un objeto que no está en ellas mismas, sino que está fuera de ellas mismas, pero decir si esas vivencias son estados mentales de un sujeto dado, o expedirse acerca de la naturaleza ontológica de los objetos referidos por esas vivencias, todo eso es un asunto, como les decía, metafísico. Husserl dice en esos parágrafos de la introducción, puntualmente en el parágrafo 7, señalábamos esto, ¿no? El problema de la existencia del mundo exterior es un problema metafísico, y también dice algo respecto a el sujeto en esa misma introducción. Dice, bueno, yo estoy acá escribiendo como si ustedes existieran y como si yo mismo como autor existiera, pero estas investigaciones no presuponen ni la existencia del lector ni la existencia del autor. Esto está dicho con un poco de humor fino, humor alemán, pero a lo que apunta es, no hacemos afirmaciones ontológicas, hay una exclusión metodológica que nos impide hacerlo. Si lo hacemos, caemos en el problema metafísico de ir más allá de lo dado. Esta posición, esta primera posición, es lo que va a ser puesto en cuestión por el giro trascendental. O sea, el giro trascendental que ocurre en 1913 y que tiene como obra central las ideas relativas a una filosofía pura y una fenomenología trascendental. El primer libro, o sea, son 3 de los que hay publicados en vida de Husserl, solo el primero. Ahí Husserl sí va a afirmar en sentido propio que la relación que hay entre los actos de la conciencia, que son intencionales, y los objetos, que son el correlato de esos actos, es una relación de constitución. O sea que la conciencia es el fundamento trascendental de los correlatos objetivos. Y dado que el acto, la forma madre del acto es la percepción, el mundo percibido, el mundo tal como se nos da en la percepción, es el resultado de una operación constituyente. Y el método, ahí en nuestro cuadro aparece como la epogé y la reducción. La idea entonces es que de lo que se trata la investigación fenomenológica es demostrar, no de demostrar, sino de mostrar cómo es que el mundo que percibo, que está ahí delante mío y que yo en la actitud natural asumo como algo existente independientemente de mí, en efecto es el resultado de un proceso constitutivo. O sea que en la actitud natural yo me manejo en el mundo como si yo mismo, como sujeto empírico existente, como si las cosas que percibo, como si los otros, como si las entidades ideales, lógico-matemáticas o la teoría en general, existiera independientemente de mí. Y el procedimiento del epogé lo que busca es mostrar cómo esos resultados, esos objetos ya constituidos, tienen su fundamento en una operación constitutiva en la inmanencia de la conciencia. A eso apunta esta idea de la epogé, la puesta entre paréntesis de la tesis de la actitud natural, que la podemos sintetizar con esta idea de la creencia y la existencia independiente del mundo, y la reconducción de esos resultados a las operaciones constituyentes que están a su base. De eso se trata la indagación de ideas 1, o sea, de describir las operaciones subjetivas de conciencia que hacen posible que haya ahí delante un mundo que se me presenta como ya dado. O sea, en este sentido,
la indagación fenomenológica es una indagación regresiva. Yo parto de una constatación, hay mundo, hay otros, hay teorías, y lo que intento hacer es mostrar cómo eso ya dado es el resultado de un proceso de constitución. O sea, este carácter regresivo que para Husserl tiene la fenomenología es una nota esencial de su filosofía trascendental. Ahora, el estudio que emprende Husserl en Ideas 1 es lo que se llama un estudio estático. ¿Por qué? Porque lo que intenta captar Husserl son las estructuras que actualmente hacen posible esa experiencia. O sea, yo intento describir lo que en el presente, las operaciones que de hecho en el presente, y en el presente me refiero a la actualidad del sujeto que lleva adelante la indagación fenomenológica, o sea, tal como se me presenta este sujeto humano, adulto, que está masculino, digamos, también habría que agregar, está llevando a cabo la indagación, qué estructuras hacen posible que el mundo se presente tal como se presenta. De ahí la idea de un análisis estático, porque se trata de captar las experiencias en esta actualidad, en la actualidad del sujeto que lleva adelante la indagación fenomenológica. Esta posición husserliana de Ideas 1 es fuertemente criticada, sobre todo por el neocantismo, y lo acusan a Husserl de algo que para él es un horror, que es de platónico. ¿Por qué? Porque los neocantianos están justamente discutiendo si esas categorías, esas estructuras trascendentales que Kant había establecido como universales en la crítica de la razón pura, si en efecto son estáticas, son de una vez y para siempre, o si son el resultado de un proceso de desarrollo. Entonces, cuando Rickert, los neocantianos en general, lo leen a Husserl y dicen, no, bueno, usted está cayendo justamente en esto que le estamos criticando a Kant. Y a partir de eso, de estas críticas, o no sé si a partir de estas críticas, pero pensemos siempre que Husserl está cambiando su pensamiento y ese pensamiento cambia en relación de los diálogos filosóficos que establece. Entonces, uno podría pensar que uno de los elementos que llevan a Husserl a poner en cuestión la perspectiva estática es la influencia del neocantismo, que está también operando, o que está teniendo lugar en Alemania, en las universidades, por ejemplo en Gotinga, en las que Husserl está trabajando. Entonces, en 1917, que tenemos ahí como fecha de inicio de la perspectiva genética, Husserl se va de vacaciones a Bernau, que es un valle que está cerca de Freiburg. Ya Husserl está trabajando en Freiburg, es un valle que está en la Selva Negra, en las montañas, y en esas vacaciones escribe los que se conocen como los manuscritos de Bernau, donde Husserl comienza a reelaborar su teoría sobre el tiempo. Los detalles de esto lo vamos a ver pormenorizadamente en su momento. Ahora lo que nos interesa pensar es que lo que empieza a ver ahí Husserl es que nuestra experiencia está determinada por, o sea, la experiencia que efectivamente tenemos en el presente está determinada por la experiencia pasada. O sea, fundamentalmente un tema central de los manuscritos de Bernau es el lugar que tienen las pretensiones, o sea, la intención temporal que apunta hacia el futuro. Y en el periodo de las lecciones, que es un análisis estático de la conciencia del tiempo, Husserl concebía a las pretensiones simplemente como intenciones vacías. Y a partir de Bernau lo que empieza a ver es que nuestra apertura hacia el futuro no es meramente vacía, sino que está determinada por la experiencia que efectivamente tuvimos. O sea que hay algo en nuestra experiencia pasada que está predelineando el futuro. O sea que la conciencia se modifica, o el término técnico es sedimenta su experiencia, y esa sedimentación de la experiencia condiciona la experiencia futura. Ahora, esa sedimentación no es un acto en sentido estricto, sino que
forma parte de lo que va a llamar Husserl la dimensión pasiva de la conciencia. O sea que lo que pone a la luz nuestra experiencia del tiempo es que pasivamente, sin que nosotros nos lo propongamos voluntariamente, nuestra experiencia está estructurándose y está estructurando o está abierta al futuro de una manera determinada. Hay una determinación del pasado sobre el futuro, una proyección del pasado sobre el futuro que es, bueno, que es una forma en realidad más adecuada de hacer justicia a la experiencia que en efecto tenemos. En tiempos en los que justamente la experiencia del futuro está sumamente atravesada por, bueno, lo que nos está pasando, o sea, lo que nos está pasando, la cuarentena, el aislamiento social obligatorio y todas estas cosas. Una de las cosas que hacen es poner en cuestión el futuro, o sea, lo que nosotros pensamos que iba a pasar se cancela y lo que pone a la luz eso entonces es que no estamos dirigidos al futuro de una manera ingenua, sin ningún tipo de expectativa, sino que estamos abiertos al futuro de cierta forma. Pero esa apertura al futuro es pasiva, o sea, yo no estoy voluntariamente, podría estar haciéndolo en términos voluntarios, por ejemplo, haciendo proyecciones, planes o proyecciones económicas, ¿no? La caída de las bolsas, el crack bursátil, todo eso de lo que habla es del quiebre de las expectativas, pero lo que nos muestra eso desde una perspectiva fenomenológica es que antes de que se produzca este evento inesperado, estamos proyectando una experiencia que se fundada en el pasado, que volvía plausible el futuro. Ahora bien, todos esos procedimientos que hacen posible, ¿no?, la sedimentación de la experiencia, la proyección de la experiencia pasada en el futuro, todo eso no depende de nuestra voluntad. No es un acto en el sentido en que es un acto que yo perciba la pantalla o que mire por la ventana, sino que ocurren pasivamente. Entonces, lo que va a empezar a indagar Husserl, esto del tiempo es un caso, es muy importante, pero la fenomenología genética va a intentar indagar cómo es entonces que la conciencia se constituye a partir de la conciencia. Y lo que va a poner a la luz eso es que además de los procesos activos, voluntarios, transparentes de la conciencia, hay otros procesos, o que esos actos, ¿sí?, de orden superior están fundados en otras dimensiones de la conciencia que son pasivas, o sea, que son operaciones, que son condición de posibilidad de los actos. En el caso que estamos viendo, que yo proyecte que voy a hacer la semana que viene, que es un acto, o sea, es una espera, está fundado en una pretensión que es una pasividad, o sea, esta pretensión determinada es una dimensión pasiva de mi experiencia. Bueno, entonces, la fenomenología genética va a intentar estudiar cómo es que la conciencia se constituye a partir de la conciencia, o sea, la génesis de la situación actual. Yo ya no me voy a quedar en la descripción estática de las estructuras que hacen posible la experiencia actual, sino que voy a intentar ver cómo es que estas estructuras que hacen posible la experiencia, por ejemplo, la percepción, está fundada en otras operaciones de la conciencia que son sus condiciones de posibilidad. Y el análisis, esto lo vamos a ver con detenimiento en su momento, lo que va a mostrar es que bueno, las operaciones estas están fundadas en una dimensión de la conciencia más elemental que no se presenta digamos, sin más a la conciencia transparente del fenomenólogo, pretendidamente transparente del análisis fenomenológico. Entonces, la idea de fenomenología genética tiene que ver con el estudio de este desarrollo trascendental y a la vez que se separa del nivel de los actos y de la conciencia pretendidamente transparente y voluntaria, lo que vamos a encontrar es que estas dimensiones pasivas reconocen
unos antecedentes que son entendidos en términos trascendentales. O sea, la fenomenología genética no va a intentar describir la historia fáctica, empírica, cómo llegué yo a ser el que soy. O sea, no se trata de una autobiografía conceptual, sino de las dimensiones trascendentales que hacen posible ese desarrollo de la subjetividad. O sea, es un estudio trascendental. Vamos a ir a ver puntualmente después qué entiende Husserl por eso. Y ahí la obra, bueno, son las meditaciones cartesianas, puntualmente la cuarta meditación cartesiana, es un ejemplo de estudio genético, no todas las meditaciones. Y el último periodo que solamente voy a mencionar es la fenomenología generativa, que lo que intenta es dar cuenta de estos niveles de constitución trascendental, ya no desde la perspectiva del sujeto individual que cada uno es, sino en una dimensión intersubjetiva. O sea, donde ahí lo que aparece es la noción de comunidad, ¿no? Cómo es que el mundo de la vida que habitamos, y el concepto ahí, el método, bueno, dice mundo de la vida, pero es la vía a través del mundo de la vida, que es un concepto tardío en Husserl, hay antecedentes ya, pero que está trabajado centralmente en la crisis, cómo es que este universo que nos constituye, que constituye el punto de partida de los sujetos que somos, que nos precede, en verdad, o sea, claro, uno como sujeto individual puede hacer esta historia genética de su propia vida, pero el sujeto individual está inscripto en un contexto más amplio, que es, dicho en términos muy generales, la comunidad a la que pertenece, el lugar en la que esa comunidad se instala en relación con otras comunidades, bueno, ¿no? El país en el que nació, el lugar en el país en el que nació, todas esas determinaciones, digamos, sociales, culturales, constituyen el universo de este mundo de la vida que va a ser el tema de Husserl en la década del 30, pero lo que nos interesa acá señalar es que el estudio generativo ya no toma como punto de partida al sujeto individual, sino a un sujeto colectivo, ¿sí? A una intersubjetividad trascendental. Y una cuestión que habría que tener presente es que estas dimensiones de análisis estático, genético y generativo, al menos en la interpretación que nosotros vamos a proponer acá, que es, como en tantas otras cosas, la lectura que hace Walton, Roberto Walton, de la fenomenología husserliana, no hay una suerte de superación. No es que Husserl desarrolla el método estático y luego lo abandona el nombre del método genético y luego el método genético es superado por el método o por la perspectiva generativa. O sea, nosotros no defendemos esa lectura de hecho existe, hay intérpretes muy importantes de la obra de Husserl que la defienden, ante todo, por ejemplo, Anthony Steinbock, que se dedica a trabajar la noción de fenomenología generativa, fundamentalmente, o Namin Lee, que es otro intérprete que también hace lo mismo, en otra perspectiva, pero Namin Lee cree que hay una superación de la dimensión genética sobre la estática y de lo intersubjetivo sobre lo subjetivo individual. Nosotros no vamos a defender esa interpretación. En general, esta interpretación de superación está asociado a una lectura anticartesiana de Husserl. Nosotros vamos a defender una lectura cartesiana de Husserl. En su momento daremos nuestros argumentos. Pero lo que nosotros vamos a ver es que son tres perspectivas de análisis posible del fenómeno, o sea que lo que intentan es captar distintas dimensiones del fenómeno y poner a la luz distintos aspectos, o sea que las orientaciones metodológicas dentro de la fenomenología trascendental, como estática, genética y generativa, son aproximaciones metódicas que dependen del nivel del fenómeno que uno quiera poner a la luz. Bueno, esto entonces es todo lo que voy a trabajar hoy. La idea fue hacer una introducción general a los temas que vamos a abordar y poder situarnos dentro de la producción husserliana en qué momento nos vamos a concentrar, sobre todo en estos
trabajos a partir de 1917. Este video quedó un poco más largo, vamos a intentar que los próximos sean más resumidos, pero esta clase de introducción, bueno, nos parecía que requería hacer un recorrido un poco más amplio y más general, ¿no? Esto fue muy general. A continuación vamos progresivamente, en la medida que avancemos en el seminario, vamos a concentrarnos en asuntos cada vez más puntuales y vamos a trabajar con textos y demás. Así que eso va a tender a ser más breve. O sea, lo que voy es que no tomemos esta extensión como lo que va a definir las clases de aquí en más. Bueno, les agradezco la escucha y el interés y nos estamos viendo. Espero en persona en algún momento. Hasta luego.